Muy buenos días, muy buenas tardes, según el horario que nos están escuchando. Este año en BIM Forum hemos querido retomar los webinars y en esta ocasión hemos extendido la invitación a Sañartu, consultores de ingeniería, para que nos comenten de su proceso de implementación BIM en oficina de ingeniería dentro de su empresa. En esta ocasión quiero invitar a Gabriel Conejera. Él trabaja en Sañartu Consultora de Ingeniería. ¿Cómo está, Gabriel? Bien, muy bien acá, resistiendo. Resistiendo, claro. En estos momentos estamos durante el tema del coronavirus. Ambos estamos, yo estoy de mi casa, él está desde su oficina. Tengo entendido que ustedes están trabajando con menor personal, ¿cierto? Sí, estamos con un régimen de horario que favorece, ¿no es cierto?, a los equipos de trabajo, así que los chicos, al menos los de mi equipo, vienen una sola vez a la semana, así que nos juntamos una vez, que es el día miércoles, y los demás días estamos con teletrabajo, así que ahí estamos colaborando con distintas herramientas. Bueno, imagino que el tema BIM en estos momentos también se está poniendo a prueba dentro de la compañía. Sí, lo que pasa es que estamos justo en un proceso en donde teníamos que hacer entrega de documentos y plantear ciertas propuestas, entonces eso lamentablemente se ha habido un poco como postergado. La idea es revisarlo con el comité que tenemos acá de BIM y lamentablemente no nos hemos podido reunir porque estamos restringiendo las reuniones de más de 2 personas. Así que Perfecto. en eso Bueno, estamos. Gabriel, los micrófonos son tuyos y quedamos todos atentos a tu presentación. Queremos aprovechar de comentar de que por temas, por temas de contingencia nacional, este webinar está siendo grabado. Sí, En otras ocasiones pretendemos transmitirlo en vivo y en directo por el tema de las preguntas que puedan surgir. Los invitamos a dejar sus inquietudes en el muro de Facebook, de YouTube, el canal que vamos a transmitir esta grabación. O de igual manera, escribirnos a binforum@cdt.cl. Nosotros derivaremos las preguntas a Gabriel, que con gusto va a responder. Ok, Gabriel, es adelante y estamos. Bueno, yo también, si es que tengo alguna duda, la voy a hacer a nombre de las personas que pueden tener en estos momentos. perfecto. Ahí responderemos todas las consultas que salgan. Yo igual traje unas preguntas porque le pedí a mi equipo que me formulara preguntas de alguna forma sobre el proceso para ver si es que están, y de todas formas, para ver si están familiarizados con el proceso, que obviamente estamos, que trabajan conmigo, pero la idea era que me formularan preguntas que podrían salir, ¿no es cierto?, cuando la presentación se transmita por YouTube. Así que ahí al final las vamos a revisar y vamos a tratar de responder. Muchas gracias. Adelante. Ya, pues básicamente primero les voy a hacer una introducción sobre lo que es Señartu, ¿no es cierto? Y después vamos a empezar a hablar sobre los procesos de implementación. Vamos a tratar de alguna forma de generalizar el, el tema de alguna forma y también hablarles de la experiencia que hemos tenido nosotros hasta el día de hoy. Nosotros llevamos varios meses, ya vamos para el año con este proceso, así que hemos logrado cumplir estos objetivos y la idea es que los podamos compartir hoy día con ustedes. Antes que nada me presento, como dijo Daniel, yo soy Gabriel Conejera, soy el gestor BIM de Sañartu, soy el jefe del área de BIM que se formó acá en la empresa, así que este equipo de BIM, ¿no es cierto?, que nosotros lo llamamos BIM Sañartu, como dice ahí,
tiene el objetivo, ¿no es cierto?, de implementar BIM en la organización. Así que estamos preocupados de todo este proceso de adopción a nivel de organización, ¿no es cierto?, además de ser como un equipo de guía, ¿no es cierto?, cuando aparezcan estas licitaciones en donde hayan requerimientos en BIM. ¿Ya? Así que la agenda básicamente son 4 grandes puntos en los cuales hay mucho material, obviamente, ¿ya? Pero como les contaba, ¿no es cierto?, les voy a explicar en un principio quiénes somos nosotros, qué es lo que es Sañartu, ¿ya? Vamos a intentar entender qué es lo que es una implementación BIM, ¿ya? Y ver cómo podríamos implementar BIM, ¿ya? Y después al final les voy a contar qué es lo que hemos estado haciendo nosotros, bueno, aparte de todo lo que hablemos hoy, antes de los 3 anteriores puntos, ¿no es cierto? Les voy a contar lo que hemos hecho, mesas de trabajo, ese tipo de cosas. Entonces, ¿quiénes somos? Nosotros somos una empresa, ¿no es cierto?, que se dedica a la ingeniería. Ya básicamente Sañartu tiene más de 35 años, ¿no es cierto?, de experiencia, ¿ya? Y estamos acá en la comuna de Ñuñoa, estamos en una imagen de nuestro edificio, ¿no es cierto?, corporativo, nuestra oficina central, ¿ya? Y básicamente nosotros tenemos, sé que hay algunas empresas que tienen como su sello, ¿no es cierto? Nosotros tenemos nuestros valores son la honestidad, ¿cierto?, el compromiso, la transparencia, la seguridad, ¿no es cierto?, y la calidad de servicio al cliente, ¿ya? Entonces lo que hace Sañartu es prestar soluciones, ¿no es cierto?, en 3 diferentes servicios, ¿ya?, que son la ingeniería, la inspección y la administración, ¿ya? Sañartu tiene dentro de su equipo, ¿no es cierto? Bueno, la empresa está organizada, ¿no es cierto?, en diferentes gerencias. Ya dentro de esta gerencia hay una gerencia que es de ingeniería, otra que es de obras civiles, ¿no es cierto?, otra que es de minería, otra que es de infraestructura, ¿no es cierto? Entonces, la posibilidad que tiene Sañartu de interactuar con diferentes tipos de contratos en donde vengan requerimientos BIM es bien alta. Entonces, no somos como una oficina de arquitectura en donde la implementación BIM tiene que, de alguna forma, guiarse a la utilización de herramientas para el diseño, ¿no es cierto? Acá tenemos que la implementación BIM se orienta, ¿no es cierto?, de alguna forma en el tema del control, de la inspección, del desarrollo de ingeniería, ¿no es cierto?, de los estudios, etcétera, etcétera. Es un abanico bien, bien amplio. Y todo esto nos va a llevar a que la implementación, de alguna forma, abarque más, obviamente, ¿no es cierto?, y que también en algunos sentidos se vuelva un poco más compleja. Entonces, para entender un poco qué es lo que sería una implementación BIM, desde el concepto más básico, ¿no es cierto?, es que una implementación BIM es un proceso, como dice ahí, ¿no es cierto?, por el cual atraviesan las organizaciones que deciden adoptar, ¿no es cierto?, esta metodología de trabajo, esta nueva metodología de trabajo. Bueno, ya no es nueva, pero básicamente es que cuando las organizaciones adoptan esta metodología en sus distintos procesos, ya pues, como les comentaba, procesos de diseño, procesos de estudio, procesos tal vez de elaboración de metodología, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, ¿ya? Lo que hay que entender y lo que al menos uno debería dejar claro desde un principio cuando este proceso comienza, ¿no es cierto?, es que los procesos de implementación BIM no tienen un tiempo definido de demora o de duración, ¿ya? Sino que este proceso, ¿no es cierto?, puede variar un poco según el tamaño de la organización, ¿no es cierto?, el estado actual en el que esté, ¿ya?, y lo complejo que sean los procesos internos. Además, también tiene que ver mucho con los objetivos que uno plantee, ¿no es cierto?, para lograr, ¿no es cierto?, con la implementación, ¿ya? Y este proceso de implementación, ¿no es cierto?, va a requerir mucho gasto de HH, ¿ya? También va a necesitar, ¿no es cierto?, mucha infraestructura de apoyo, ¿ya? Y va a necesitar también de mucho entrenamiento, soporte, motivación y mucha generación de información, ¿ya? Y en estos procesos lo que puede existir, ¿no es cierto?, pueden existir ciertas barreras, ¿no es cierto?, que algunas van a ser algunas barreras visibles y otras que van a ser no visibles, ¿no es cierto?, que hay algunas que van a impactar mucho más que otras en la organización,
¿ya? Entonces, la primera puede ser la baja en la productividad, si es que queremos implementar BIM en un proyecto, ¿no es cierto? Y el equipo jamás anteriormente se ha enfrentado a un proyecto con BIM, va a haber que dedicarle más tiempo, ¿no es cierto?, para que los profesionales entiendan de cómo se plantea el proceso, cómo se entiende y cómo debería de alguna forma llevarse a cabo, ¿ya? También puede haber un alto costo y retorno del gasto en el desarrollo de un proyecto. Muchas veces cuando llega el primer proyecto con requerimiento en BIM, vamos a tener que comprar nuevas plataformas, ¿no es cierto? Eh, Vamos a tener que destinarle tiempo de entrenamientos a esa plataforma, etcétera, etcétera. Y por último, también puede existir mucha resistencia al cambio, ¿ya? Por ejemplo, acá el escenario de señal, ¿no es cierto?, que existen muchas personas que llevan mucho tiempo, ¿no? Entonces puede que estén acostumbrados a hacer los procesos de una forma, ¿cierto? Y con ciertas herramientas y de hacerlo enfrentarse a un proceso de implementación BIM, eh, obviamente puede generar resistencia al cambio. Entonces, ¿por qué podría existir una baja en la productividad? ¿Ya? Básicamente porque durante los procesos de implementación BIM, ¿no es cierto?, se debe optar por el uso de nuevas plataformas, ¿no es cierto?, nuevos documentos, nuevos protocolos, y eso necesitan de tiempo, ¿no es cierto?, para entenderse. ¿Y por qué puede existir un poco retorno del gasto del desarrollo de un proyecto, ¿no es cierto? Porque muchas veces pasa que con el trabajo, ¿no es cierto?, en proyectos donde se ha hecho un requerimiento en BIM y no hay experiencia previa, lo más probable es que el resultado, el análisis que haga ese equipo al final del proyecto es que se trabajó, por ejemplo, se trabajó mucho en los modelos y el tiempo que se destinaba antes para hacer un plano ahora es mayor, porque el plano se está pidiendo que lo saquemos desde los modelos, no sé. Entonces, el que se destine mucho tiempo en el modelo va a traer, ¿no es cierto?, que tal vez exista un gasto mayor de HH, ¿ya? Y eso va a terminar impactando en los análisis finales, ¿no es cierto?, de costo y variables, etcétera, etcétera. Respecto a la resistencia al cambio, puede que en una organización, puede que nos encontremos con eh, al menos, al menos 6 tipos de personalidades, ¿ya? Entonces nos podemos encontrar al visionario, nos podemos encontrar al promotor activo, nos podemos encontrar al participante activo, al escéptico, al negado y al pesimista, ¿ya? Sí o sí vamos a encontrar una persona que cumpla alguno o que tenga alguna de estas personalidades. Lo importante de esto es que podamos de alguna forma localizar o identificar al visionario como un profesional o una persona que tenga un cargo alto. ¿Ya? En el caso de Sañartu, el visionario acá es afortunadamente el gerente general. Y los promotores activos es como un rol, ¿no es cierto?, que podría adoptar este gestor BIM o este BIM manager de implementación. ¿Ya? Y también, como les decía, nos podemos encontrar con personas escépticas, ¿no es cierto? Algunas que son negadas, que al final no quieren participar del proceso y otros que te van a decir que lo más probable es que si tú no sigues, no sé, cierto estándar de trabajo, de comunicación, no vaya a lograr nada. Entonces, la idea es que a las personas que tienen personalidades, ¿no es cierto?, como visionario, como promotores activos, uno las pueda mantener entusiasmadas del proceso, incorporándolas, ¿no es cierto?, haciéndolas participar, tal vez, sé que cumplen un rol importante en la organización, incluirlas tal vez en un comité de implementación, etcétera, etcétera. Al participante activo y al escéptico, la idea es que el proceso de implementación es lo que vaya haciendo el manager con el comité, con su equipo, ¿no es cierto?, puedan mostrar o demostrar consistencia. El que el proceso sigue avanzando, ¿no es cierto?, y que el proceso va teniendo resultados. Y al negado y al pesimista, la idea es que a estas personas uno las pueda seguir informando,
seguir mostrándole beneficios. Aquí entra mucho el tema de las charlas internas también, ¿ya? Bueno, y después lo vamos a revisar cómo podríamos hacer, cómo podríamos mejorar esto de la resistencia al cambio. Entonces, ¿cómo podríamos implementar BIM en una organización? Pues acá lo que voy a hacer es hablarle un poco a modo general, ¿no es cierto?, el proceso que nosotros hemos llevado a cabo. La idea de este proceso, ¿no es cierto?, que nosotros les vamos a mostrar acá es que puede que no sea el proceso estándar de alguna forma, si es que existe alguno, ¿ya? De cómo se podría implementar BIM en una organización, ¿ya? Lo que sí hay que dejar claro es que muchos de los puntos que vamos a mostrar ahora no tenemos con qué compararlos, ¿ya? Cada vez que he ido a una presentación donde se habla de implementación BIM, siempre terminan hablando de un proyecto. Nunca se habla de cómo se implementó el BIM en la organización. Entonces, ese tipo de presentación es el plan de ejecución, ¿no es cierto? O empiezan a mostrar modelos, ese tipo de cosas. ¿Ya? Lo que les voy a mostrar ahora no tiene nada que ver con un proyecto, sino que tiene que ver mucho con el manejo de recursos humanos, ¿no es cierto? Y de cómo organizar o plantear este proceso de implementación, ¿ya? Entonces nosotros, cuando comenzamos con este proceso de implementación, nos dimos cuenta que necesitábamos definir 3 puntos importantes, ¿ya? En el inicio de todo esto. Primero, entendimos que teníamos que definir una matriz de implementación BIM. ¿Ya? Existen muchas que están en la web, ¿no es cierto?, que uno puede consultar. Está la de Zucker, ahora hace poco, bueno, el año pasado salió la de Plan BIM, ¿no es cierto?, con esta matriz de implementación, ¿ya? Y hay otras más que te sirven como autoevaluación y te podrían ayudar a guiar de alguna forma los esfuerzos en este proceso de adopción BIM. También nosotros nos dimos cuenta que necesitábamos definir como un roadmap, ¿no es cierto?, como un mapa del proceso general de la implementación, ¿ya? Básicamente para poder ver si podíamos identificarlo en etapas, ¿ya? El organizar este proceso de implementación por etapas nos va a ayudar, ¿no es cierto?, nos ayudó de alguna forma a que pudiéramos ir identificando cuáles iban a ser los objetivos que íbamos a ir logrando por etapas. Y también es importante, ¿no es cierto?, tener muy claro, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos y los resultados que esperamos de este proceso de implementación. No podemos, o sea, sería muy iluso de alguna forma decir que queremos que todos trabajen en BIM en 1, 2, en 3 meses más, ¿no es cierto?, cuando tal vez los objetivos y los resultados esperados van a ir de acuerdo a las etapas que que se plantean en el punto anterior. ¿Ya? Y obviamente van a ser guiados por esta matriz de implementación que se decide de alguna forma utilizar. Entonces, esto es muy semejante a lo que plantea Plan BIM, ¿ya? Pero básicamente nosotros buscamos una matriz de implementación, ¿no es cierto?, que tuviera al menos 4 campos. O sea, acá entran los campos del BIM, ¿no es cierto?, de los que habla Zucker, ¿ya? O sea, acá nosotros identificamos que la matriz que nosotros íbamos a utilizar debía contemplar a las personas, ¿no es cierto?, los procesos, la política y la tecnología. Creo que aquí hay una diferencia con la matriz de Plan BIM, porque creo que cambia la política por estrategias, no estoy equivocado. Y la idea es que esta matriz, la matriz que nosotros identificamos, ¿no es cierto?, y que vamos a implementar, tiene 4 focos, ¿ya? Uno son las estrategias, otros son las prácticas y por último las operaciones. Entonces, estos 3 focos nos van a permitir, ¿no es cierto?, orientar los esfuerzos hacia las personas, a los procesos internos de la oficina, a la política interna, ¿no es cierto?, a las normativas internas que tenga la organización y a las normativas externas y al uso de las tecnologías. Entonces, la matriz se organiza de alguna forma como la tabla que se está mostrando ahora, ¿no es cierto? Por un lado, la parte superior tenemos la política, los procesos, las personas, las tecnologías, ¿no es cierto? Y después tenemos estos focos que son las estrategias, las tácticas y las operaciones. O sea, respecto a la política, esta matriz nos dice que la idea es que cuando uno comience con este proceso, se defina muy bien cuál es la visión de la organización respecto a este proceso de implementación.
queremos que se enfoque solamente en procesos internos, queremos que en algún futuro, no sé, la empresa sea, por ejemplo, una de las primeras empresas que tenga, no sé, asesoría, consultoría y desarrollo en BIM, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la visión? Por lo general las empresas tienen muy claro la visión de empresa, ¿no es cierto? Pero aquí hay que ajustarla o hay que modificarla un poco respecto a lo que se podría hacer con BIM, ya que puede ser complementaria a la visión de la organización. Con respecto a las tácticas y la política, ¿no es cierto? La idea es que, bueno, esta matriz nos recomienda, ¿no es cierto?, definir una hoja de ruta, que era este roadmap que estaba como segundo punto importante. Y en las operaciones, acá nos dice que podríamos, ¿no es cierto?, tal vez empezar a generar manuales de usuario. Podrían ser manuales de plataforma o tal vez protocolos, etcétera, etcétera, o guías internas, etcétera, etcétera. Respecto a los procesos, ¿ya? Esta matriz nos recomienda que hagamos documentos guías, ¿ya? Yo les había comentado que Sañartu tiene diferentes gerencias de alguna forma, por lo cual podríamos hacer una guía general solo si es de alguna forma conceptual, porque si la guía se va a lo práctico, nos vamos a encontrar con que cada gerencia hace procesos y tareas diferentes, entonces no podríamos tener un solo protocolo en la organización, tendríamos que hacer protocolos por gerencia. Y eso obviamente va a requerir de mesas de trabajo, ¿no es cierto? Y de la dedicación de un tiempo en donde va a tener que va a tener que ser guiado de alguna forma por este equipo de BIM y va a recibir de mucho el aporte de la experiencia que tenga la gerencia. También respecto a los procesos nos dice que podamos elaborar, ¿no es cierto?, guías técnicas, ¿ya? Las guías técnicas pueden estar orientadas a procesos tal vez de mejora en la interoperabilidad de datos, cosas por ese estilo. Y obviamente cuando lleguemos a la operación, ¿no es cierto?, la idea es que los procesos, el proceso se plantee, ¿no es cierto?, en un proyecto a través de un plan de ejecución. Aquí es donde tenemos que hacer hincapié en tal vez en lo que plantea Plan BIM, ¿no es cierto?, y tal vez las experiencias que tenga el equipo BIM, ¿no es cierto?, en cuanto a la elaboración de planes de ejecución. Respecto a las personas, esta matriz nos dice que tenemos que estar constantemente informando y motivando. ¿Ya? Aquí, para cumplir con esta estrategia, ¿no es cierto?, hacia las personas, podríamos empezar a generar charlas internas, ¿no es cierto?, mesas de trabajo, de cómo se podría mejorar la comunicación, tal vez, en un equipo, ¿ya? No sé, tal vez hacer cursos internos, o tal vez motivar a las personas que hagan cursos online, etcétera, etcétera. Y obviamente eso está amarrado con lo siguiente, que es el constante entrenamiento, ¿ya? Y por último, el tema del soporte. En el tema del soporte en las operaciones sobre las personas, ¿no es cierto?, aquí influye mucho en cómo las empresas que te venden el software de alguna forma, cómo prestan ese soporte en el caso de que exista una situación en donde un profesional necesita hacer una consulta específica. Así que este proveedor no sé, esté habilitado para poder responder, ¿no es cierto?, en lo pronto, o que tenga canales de comunicación habilitados. Y respecto a las tecnologías, ¿ya? La idea es que se haga una búsqueda de productos en el caso de necesitar. Entonces, aquí muchas veces el BIM Manager de alguna forma, o el gestor BIM puede malentender un poco, ¿no es cierto?, este punto, porque hay muchos BIM Managers que se van por la segura de alguna forma y implementan herramientas que ellos saben utilizar, ¿ya? Aprendieron un proceso con herramientas Autodesk, ¿no es cierto?, y todas las soluciones que ese BIM Manager plantea de alguna forma no tienen por qué ir orientadas al uso de herramientas Autodesk. Entonces, existen muchas soluciones de software y la idea es que en este proceso de implementación BIM tú puedas invitar a la empresa, ¿no es cierto?, de que te muestren nuevas soluciones, porque puede que las soluciones que tenga, no sé, Bentley o no sé, Tecla, sean mucho mejores que las que hacen software como Revit o tal vez otros. Entonces, la idea es ir generando estas reuniones con los proveedores de software y ahí automáticamente amarrarlo con el tema del soporte, cómo es que estos proveedores prestan soporte en el caso de posibles consultas o problemas con el mismo software.
También es bueno que se vayan haciendo diferentes pruebas y análisis, ¿ya? Puede ser que en la organización se utilicen dos software que anteriormente no se sabía que podían ser compatibles, ¿no es cierto? Y que básicamente en dos software se estaba haciendo el mismo modelo de alguna forma y con distintos objetivos, pero de levantar en un solo software se podía tratar, no sé, de exportar en un formato específico y ahorrarse todo ese tiempo de modelado en el otro software, ¿ya? Entonces lo ideal es que estar de alguna forma promoviendo las pruebas de los análisis. Para eso uno puede decir que el profesional, si es que se encuentra con algún problema, le pueda dedicar tiempo de alguna forma al hacer estas pruebas, ¿no es cierto? Tratar de lograr ciertos resultados. Y obviamente, ¿no es cierto?, que la idea es que el tema de la tecnología se vaya desarrollando, pero el punto del desarrollo, ¿no es cierto?, puede influir, ¿no es cierto?, en todos los otros tres campos, que es el proceso de las personas y también la política. El desarrollo tiene que ser de alguna forma constante en la implementación y muchas veces en los procesos de implementación, ¿no es cierto?, lo que uno va mostrando, ¿no es cierto?, de alguna forma son solo propuestas, son solo tal vez nuevos documentos, ¿no es cierto? Entonces, tal vez la implementación de alguna forma en algún punto se va a ver que va a estar generando cosas tal vez intangibles. Entonces, la idea es que este desarrollo sea constante y que este equipo que va haciendo la implementación BIM, ¿no es cierto?, vaya mostrando resultados. Entonces, lo que se recomienda de alguna forma es que uno parta desde la definición de esta visión, de una estrategia, ¿no es cierto?, tal vez la definición de estos objetivos, y, y uno vaya, ¿no es cierto?, desde la definición de esta visión vaya cumpliendo con el desarrollo, y no a través del desarrollo vaya después planteando una visión de lo que quiere hacer la empresa, ¿ya? Entonces después como segundo punto teníamos que nosotros nos habíamos dado cuenta que era necesario definir como un roadmap, ¿no es cierto?, un mapa general del proceso de implementación, ¿ya? Nosotros planteamos un mapa, ¿no es cierto?, que nos nos permite de alguna forma guiar este proceso a través de diferentes etapas, ¿ya? Este es como este sería como un mapa bien resumido porque cada uno de estos, cada una de estas como tareas, ¿no es cierto?, de alguna forma, o procesos, tiene bastantes tareas dentro, en las cuales se deben cumplir de alguna forma para poder pasar al siguiente proceso. Entonces, esto sería como un mapa del general de este proceso, ¿ya? En el donde podemos identificar al menos tres etapas iniciales, ¿ya? Donde la primera etapa puede ser una etapa tal vez de un levantamiento de información, ¿no es cierto?, para saber cuál es el estado en el que está la organización. La segunda etapa tiene que ver con la elaboración de un plan de implementación, ¿no es cierto?, y el establecimiento de una base legal interna, ¿ya? Y la etapa 3, ¿no es cierto?, tiene que ver con la implementación ya de guías, de protocolos, ¿no es cierto?, en un proyecto. Y por último, también identificamos que podría existir una etapa 4, en donde se necesita hacer como un seguimiento a la elaboración de estos documentos, que se van a hacer la base, ¿no es cierto?, legal, que sería la etapa 2, ¿no es cierto?, y la elaboración de este plan de implementación, y obviamente el seguimiento a lo que se vaya desarrollando, ¿no es cierto?, y haciendo en este proyecto piloto, en donde se implementarían estos nuevos protocolos y esta nueva forma o esta modificación de los procesos de elaboración de planimetría, de modelos 3D, ¿no es cierto?, de ingeniería, etcétera, etcétera. Entonces tenemos estas cuatro etapas, nosotros identificamos estas cuatro etapas iniciales, ¿cierto?, o tres etapas iniciales más una de actualización, ¿no es cierto?, y de seguimiento de proyectos, ¿ya? En donde entendemos que para cumplir de alguna forma con la etapa 1, ¿ya?
que vendría siendo, ¿no es cierto? Nosotros la planteamos como un levantamiento del estado del arte. Básicamente necesitábamos establecer un estado actual de la organización. Para esto existen algunas matrices, eh, existen algunas tablas, ¿no es cierto?, en donde uno puede ir respondiendo de alguna forma cómo está según el estado actual de la organización, ¿no es cierto?, respecto a la comunicación, respecto a la tecnología, al manejo de archivos, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso, nosotros lo que planteamos nosotros en esta etapa uno fue el levantar la información a través de mesas de trabajo, ¿no es cierto? Hicimos una encuesta, la cual la hicimos a través de un Form, ¿no es cierto?, en donde respondieron 47 personas, ¿ya? Y obviamente hubo información que la recolectamos también con diferentes plantillas de datos, porque por ejemplo la información que tiene que ver con los software o con los equipos o con el hardware, ¿no es cierto? Es información que básicamente la puede llenar el equipo de IT, ¿ya? Pero la información respecto al conocimiento que tienen los profesionales de Sañartu en BIM, ¿no es cierto? Se levantó de alguna forma a través de esta encuesta con ciertas preguntas específicas, ¿ya? Entonces, nosotros planteamos al menos 5 procedimientos, ¿no es cierto?, para la recopilación de información, ¿ya? Y la idea es que levantáramos información respecto a los procesos, respecto al software, al hardware, ¿no es cierto?, las personas y sus capacidades, ¿ya? Y también levantamos información sobre las experiencias previas, ¿ya? El equipo de BIM de alguna forma se empezó a formar, creo que a partir de marzo. Yo estoy acá a enseñar todo de mayo del año pasado, ¿no es cierto? Pero ya había un comité de implementación que estaba intentando, ¿no es cierto?, de alguna forma guiar los esfuerzos en este proceso, ¿ya? Y anterior a esto, ¿no es cierto?, la empresa ya había trabajado con herramientas, con software BIM, ¿no es cierto?, en donde muchas veces la elaboración de estos modelos, ya, aunque estaba más por el lado de la visualización del proyecto, ¿no es cierto?, se intentaba de alguna forma llevar hacia el BIM. Entonces eso nos llevó a que la organización tuviera algunas experiencias, al menos en el uso de software. Respecto al levantamiento de información de procesos internos de la organización, nosotros pusimos foco en ciertos puntos, porque cada equipo de trabajo, cada gerencia de alguna forma puede que la gerencia se dedique solamente a hacer metodología de trabajo, por ejemplo, o que la gerencia se dedique a a diseñar ingeniería, o que se dedique a hacer asesoría, etcétera, etcétera, ¿ya? Nosotros pusimos hincapié en cómo reciben la información, ¿no es cierto?, quienes le entregan la información, quienes revisan esta información, ¿no es cierto?, si es que existe algún control de revisión, donde guardan esta información, ¿no es cierto?, si es que hay algún flujo que esté estandarizado de alguna forma de la revisión de estos documentos, si es que existen formularios que permitan, ¿no es cierto?, el seguimiento de ciertas tareas, ¿ya? Cómo es la relación con los colaboradores externos, ¿no es cierto? Y cómo es la comunicación dentro del equipo, ¿ya? Todo esto va a derivar, ¿no es cierto?, en la elaboración de mapas de procesos, ¿no es cierto?, en donde deberían estar bien marcados el quién es el que comienza a hacer un documento, quién se lo entrega, ¿no es cierto?, que lo revisa, etcétera, etcétera. Y todo en esa loja. Respecto a la información del software, ¿ya? Yo les comentaba que esta información se puede obtener a través del levantamiento en plantillas, ¿ya? Y esta plantilla, si tú la preparas de alguna forma, se la puedes entregar al departamento de IT, ¿no es cierto? Y ellos te la pueden llevar si es que tienen algún catastro. Bueno, el equipo de IT debería tener un catastro de todos los software que hay en la organización, ¿ya? De acá nosotros en esta plantilla hicimos hincapié en el desarrollador del software. Bueno, nosotros en la plantilla, en la base, lo pusimos ahí. Obviamente pusimos más de los que podrían existir en la organización, porque en un principio no sabíamos qué es lo que había y qué es lo que no había, ¿no es cierto? Así que tratamos de agregar en esta plantilla la mayor cantidad de soluciones. La organizamos
entre tipos de soluciones de software. Algunas son para diseño de arquitectura, estructura, ¿no es cierto?, para gestión de proyectos tal vez, o plataformas de manejo de archivos como Google Drive, ¿no es cierto?, como OneDrive, como Dropbox, etcétera, etcétera. La idea es que este departamento nos llenara con la información respecto al desarrollador, al representante, ¿no es cierto?, al contacto, teléfono, si existe algún correo de contacto, cuál es el tipo de licencia, si es que es perpetua, si es que son anuales, si es que son algún otro tipo, ¿no es cierto?, la cantidad de licencias que hay, cuánto hay asignado, ¿no es cierto?, cuántas licencias hay disponibles hasta ese entonces, ¿ya? Cuánto duran estas licencias y cuánto cuesta. Respecto al hardware en la organización, necesitábamos saber básicamente qué tipo de computadores tiene cada profesional. Acá lo que hicimos fue armar una plantilla con el nombre de cada una de las personas, ¿no es cierto?, para que este departamento de TI nos dijera cuál es la capacidad que tiene cada uno. Entonces acá, por ejemplo, nos encontramos que, no sé, por dar un ejemplo, ¿no es cierto?, había una persona que trabajaba con documentos, por ejemplo, de 300, 400 páginas y tenía un computador que tenía un- un procesador pequeño, un i3 tal vez, y con 4 GB de RAM. Entonces, tal vez a esa persona era común que le pasara que el documento se cerrara, ¿no es cierto?, o que el documento se quedara pegado, que se demorara en abrirse. Entonces, eh, la idea, ¿no es cierto?, es que el hardware de alguna forma no te impida el poder hacer tus tareas diarias. Entonces, la idea de esto es saber a qué personas sería necesario, ¿no es cierto?, aumentar RAM, tal vez cambiarle el disco duro por uno sólido, o qué personas, por ejemplo, las que trabajan con diseño, a cuáles se les podría implementar una segunda pantalla, tal vez, ¿ya? De alguna forma hay algunos estudios que dicen por ahí que uno, cuando está con dos pantallas, puede trabajar, puede trabajar de una manera más eficiente, ¿ya? Eh, Respecto a la información de personas y capacidades, ¿ya? Aquí es donde nosotros hicimos esta encuesta. Nosotros le llamamos encuesta BIM la primera encuesta BIM de Señor, de alguna forma. Lo que hicimos acá fue plantear ciertas preguntas, ¿no es cierto?, donde eh, preguntábamos, por ejemplo, cuál cree usted que es su nivel de conocimiento sobre BIM, si es que está informado sobre, por ejemplo, las iniciativas nacionales, si es que conoce Plan BIM, si es que conoce BIM Forum, ¿no es cierto?, si es que participó de alguna charla sobre BIM, si es que se han enfrentado a alguna licitación con algún requerimiento con BIM, ¿no es cierto? Si es que han hecho algún curso, tal vez, ya. O sea, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de preguntas nos llevó a levantar, ¿no es cierto?, métricas, y lo transformamos en diferentes, en diferentes gráficos, ¿no es cierto?, los cuales fuimos plasmando en un informe final de esta primera etapa, ¿ya? Entonces, yo les preguntaba que esta encuesta la respondieron 47 personas de Sañartu. O sea, en la oficina central hay muchas más, pero tratamos de guiar de la encuesta, ¿no es cierto?, a personas que eran parte de alguna forma de las gerencias que podrían en un futuro eh, enfrentarse a algún requerimiento en BIM, o que anteriormente eh, hayan tenido, ¿no es cierto?, alguna experiencia. Entonces, aquí, por ejemplo, dejamos de lado en un inicio, porque tenemos que incluirlas posteriormente, ¿no es cierto?, a gerencias como las de la gerencia de personas que está acá, ¿no es cierto?, tal vez vehículos, ese tipo de cosas, o administración. También nosotros entendemos que en esta primera etapa, ¿ya?, sería muy favorable definir como una base legal interna, ¿ya? ¿A qué nos referimos con una base legal interna? Es que eh, la organización, lo más probable es que se encuentre, ¿no es cierto? La empresa es relativamente grande, ¿no es cierto?, puede que se encuentre certificada en ciertas normas, ¿ya? Lo más común es que nos vayamos a encontrar con una empresa que esté certificada en la norma, la ISO 9001, ¿ya? Entonces, esta norma ISO 9001 nos va a decir que lo más probable es que existan procesos acotados y que estén
de alguna forma estandarizados y que estén regidos por un sistema de gestión interno, ¿ya? Entonces, la idea de definir esta base legal interna es que este proceso de implementación BIM pueda acoplarse a esta base legal, ¿no es cierto?, que existe en la organización, ¿ya? Y que respete, ¿no es cierto?, que si necesita de alguna forma, en este proceso de implementación se necesita de alguna forma modificar algún proceso interno, este cambio, esta modificación atraviesa el conducto regular, que se haga la propuesta, ¿no es cierto?, y que se evalúe, que este sistema de gestión lo evalúe, ¿no es cierto?, y si se aprueba o no, se plasme, ¿no es cierto?, en el proceso que está estandarizado y que tiene un formulario adjunto, etcétera, etcétera, ¿ya? Y también estos nuevos procesos que se pueden plantear, por ejemplo, en una organización que está certificada en norma ISO 9001, tal vez el estudio de nuevas propuestas también debería estar normado, porque el estudio de propuesta, ¿no es cierto?, lo que va a pasar es que vamos a recibir, ¿no es cierto?, el documento que va a ser la solicitud de información BIM. Debería haber un equipo que debería estar encargado a tomar ese documento, analizarlo y generar una respuesta, que sería la propuesta y que debería entregarse con este plan de ejecución BIM de oferta. Entonces, ese sería un proceso que la organización perfectamente podría estar estandarizado de manera interna. Entonces, en ese caso, este proceso de implementación perfectamente podría acoplarse a esta gestión de calidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la ISO 9001, y también con otras normas como son la de la seguridad de la información. Entonces, como les comentaba, pueden haber normas que nos hablan, ¿no es cierto?, del tema de la seguridad de la información, y otras normas que ya tienen que ver más con el desarrollo BIM del proyecto, que como tienen que ver con el orden de la información, ¿no es cierto?, como son la ISO 19650. También lo ideal nosotros aparte de entender esta base legal interna de la organización, que tiene que ver con la normativa, ¿no es cierto?, con las normas, las cuales estén dentro de la organización, ¿no es cierto?, también es bueno entender cuál es la base legal, ¿no es cierto?, que exista en cuanto a la metodología BIM en general. Entonces, acá en un principio tomamos toda esta base que plantea Plan BIM en el estándar, en donde no habla de la ISO 29481, ¿no es cierto?, los estándares, ¿no es cierto?, OpenBIM de Building Smart, ¿no es cierto?, están las normas ISO 19650, y como base de concepto, ¿no es cierto?, nosotros identificamos que una base conceptual importante para el desarrollo BIM en la organización, ¿no es cierto?, y de los proyectos, obviamente es el estándar BIM en cuanto a las licitaciones públicas, para los proyectos públicos. Entonces, toda esta etapa 1 lo que tiene que detonar de alguna forma, el primer objetivo, aparte de levantar toda la información y establecer como un estado del arte de la empresa, ¿no es cierto?, y de los procesos y del conocimiento sobre BIM, ¿no es cierto?, y también respecto a la infraestructura de apoyo, la idea es que esto detone en un documento que es un informe de diagnóstico. Entonces, cuando llegamos a este punto, nos encontramos con que, con la duda, ¿no es cierto?, o la cuestión simple, ¿no es cierto?, de cómo podemos hacer un informe de diagnóstico, porque esto, si uno lo busca en la web, no va a encontrar en ningún lado cómo hacer un informe diagnóstico de un proceso de implementación. No creo que haya alguien que haya planteado, no sé, un informe diagnóstico se hace así y debe contener esto, ¿no es cierto? Yo creo que la elaboración de este informe diagnóstico tiene que ver mucho con el proceso que tú plantees, ¿no es cierto? O como este roadmap que habíamos hablado anteriormente, ¿no es cierto? Y tiene que ver mucho con esta matriz esta matriz de implementación BIM que te va a ayudar a guiar los esfuerzos. Entonces, nosotros a través de este informe diagnóstico lo que hicimos fue, obviamente, establecer como un contexto para que se entienda, ¿no es cierto? Porque la idea es que este informe lo pueda leer tanto la gerencia general, ¿no es cierto?, como cualquier otro trabajador, ¿no es cierto?, o cualquier otro profesional que tenga un cargo importante dentro de la organización, ¿ya?
Entonces, en un principio se planteó, ¿no es cierto?, el contexto de todo esto, del proceso, ¿no es cierto?, de lo que existe, el contexto nacional, el contexto internacional, ¿no es cierto?, cuál es hicimos también una descripción de la organización, que está dividido por gerencia, existe gerencia de tal tipo, de otro tipo, ¿no es cierto? También la idea, ¿no es cierto?, y aquí también la idea es plasmar, ¿no es cierto?, el diagnóstico que se hizo en esta primera etapa. Entonces, si se fijan ahí, se ven algunos gráficos atrás. Está también la tabla que se ve ahí, la tercera hoja, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el levantamiento de los software que hay. Después están los procesos, ¿no es cierto? También planteamos y tratamos de alguna forma de describir lo que se levantó con esto, con esta mesa de trabajo que se hizo, el levantamiento de procesos. Y obviamente, o sea, nosotros creemos que el informe diagnóstico no solo tiene que dar, no solo tiene que constatar el estado actual de la organización, sino que también tiene que dar el pie, ¿no es cierto?, para hacer ciertas propuestas. Entonces, al final en el capítulo 5, ¿no es cierto?, nosotros, en el capítulo 5 de este informe, nosotros planteamos diferentes propuestas, las cuales iban a, tal vez, a la mejora, ¿no es cierto?, de la gestión de documentos, ¿no es cierto?, tal vez la comunicación interna, en el establecimiento tal vez de un equipo de BIM que haga el análisis de estas nuevas licitaciones con requerimientos en BIM, o tal vez también planteamos, por ejemplo, que se necesita de alguna forma hacer evaluaciones del equipo que está desarrollando el BIM, o de un proyecto de un equipo, un proyecto tal vez, de un equipo externo también, ¿ya? Son muchas cosas las que uno puede plantear, obviamente, y según lo que hablamos anteriormente, ¿no es cierto?, respecto a este proceso que uno plantee como proceso de implementación BIM, ¿ya? Entonces aquí, bueno, nos encontrábamos como les comentaba, con un documento que no tenemos cómo compararlo, ¿ya? Lo que hicimos acá básicamente fue que lo fuimos discutiendo entre equipos, y obviamente yo personalmente lo fui compartiendo y comentando con algunos amigos para que me dieran su comentario de alguna forma, cómo debería estar formado este documento. Pero al final la conclusión, ¿no es cierto?, de todo esto es que es un documento que no hay cómo evaluarlo tal vez con otra experiencia, ¿ya? Entonces, esta etapa 1 de levantamiento de información, ¿no es cierto?, interno, nosotros planteamos que debería detonar en este informe diagnóstico que declare todo el proceso que se llevó, ¿no es cierto?, la información que se recolectó y las propuestas que deberían ayudarnos, ¿no es cierto?, en esta etapa 2, que sería la planificación y la implementación de un plan de implementación. Entonces, si nosotros somos capaces de plantear propuestas en este informe al cierre de la etapa 1, nosotros deberíamos, en esta etapa 2, llevar a cabo estas propuestas y ver cómo podríamos llevarlas a cabo. Entonces, en esta segunda etapa, ¿no es cierto?, la idea es poder definir cuáles serían nuestra infraestructura, ¿no es cierto?, que requeriríamos para poder lograr estas propuestas que se plantearon. La ideal es que veamos cuáles son los riesgos que podríamos tener, qué costos podrían tener, ¿no es cierto?, y obviamente cuánto tiempo podría demorarnos. Entonces acá, una vez terminada esta etapa 2, de alguna forma, en donde se va a hacer la planificación de este plan de implementación, deberíamos pasar a la etapa 3, como les había comentado, en donde deberíamos plantear, ¿no es cierto?, el seguimiento de un proyecto piloto. Aquí hay ciertas recomendaciones, ¿no es cierto?, en donde en algunos libros, ¿no es cierto?, algunos blogs por ahí, o en algunas charlas, siempre te recomiendan que el proyecto piloto pueda ser un proyecto que la empresa ya haya elaborado antes, ¿no es cierto?, y que uno le pueda destinar tiempo al hacer este proyecto con ciertos procesos en BIM y una herramienta en BIM. Eso quiere decir que este proyecto piloto, si es que es un proyecto que se hizo anteriormente, no vamos a tener esa carga de estrés, ¿no es cierto?, de tener que cumplir con entregas, ¿no es cierto?, tener que cumplir con ciertos formatos, ¿no es cierto? Entonces,
Si nosotros planteamos un proyecto piloto con un proyecto que ya fue elaborado, tal vez podemos hacer un análisis de cómo se debería realizar el proyecto, tal vez de mejor manera. No vamos a tener ese apremio de tener que cumplir con ciertos hitos, etcétera, etcétera. O si es que lo otro que se podría hacer, ¿no es cierto?, es tomar un proyecto que se esté como próximo a desarrollar y plantearle la opción de poder desarrollarlo con BIM. Obviamente, si este proyecto va a ser desarrollado por alguna gerencia de alguna forma o de algún equipo específico, la idea es que este equipo entienda que tal vez en las primeras etapas, las primeras fases del proyecto se va a necesitar se va a necesitar, ¿no es cierto?, plantear un mejor análisis de las HH, ¿no es cierto?, o tal vez los procesos van a tener que mutar de alguna forma para poder cumplir con ciertas propuestas que este equipo haya hecho antes. Entonces, aquí va a ayudar mucho que antes de esta etapa 3, ¿no es cierto?, uno pueda ir generando tal vez guías, como lo habíamos hablado con esta matriz de implementación, y generando guías y generando protocolos internos, ¿cierto? Nosotros acá estuvimos varios meses de alguna forma, tuvimos harto tiempo generando guías de cómo podemos trabajar con Revit y FC, ¿no es cierto? Por ejemplo, cómo se podría desarrollar un proyecto. Le generamos un protocolo de trabajo, ¿ya? Generamos también manuales, ya según las experiencias del equipo, y también fuimos definiendo, ¿no es cierto?, una matriz de cómo podríamos o de qué cosas podríamos, ¿no es cierto?, evaluar en el caso de que nos soliciten hacer una coordinación BIM, por ejemplo, ¿ya? ¿En qué cosas tendríamos que hacer hincapié? ¿Ya? Más allá de hacer la detección de interferencias que generalmente se hace con software de validación como Navisworks o como Solidity u otro, ¿cierto? La idea es que la coordinación no sea solamente esa detección de interferencias, sino que sea mucho más amplia. Entonces, si se fijan ahí, también aparece una guía BIM, ¿ya? Esta guía BIM que nosotros formulamos tiene el principal objetivo de comunicar de alguna forma metodológicamente todo lo que se está haciendo con BIM. Entonces, es un documento, es un gran documento de consulta donde la persona que quiere saber de alguna forma qué es lo que se está haciendo con BIM y por qué se está haciendo así con BIM puede ir a consultar el documento. Este documento está por qué se planteó la matriz de implementación, por ejemplo, por qué se están definiendo ciertos roles, a qué se refiere con que estemos trabajando con el estándar BIM, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, es un documento más metodológico a diferencia de este protocolo BIM que se va más a lo práctico, ¿ya? Y obviamente este protocolo está siendo apoyado por los manuales que se puedan elaborar. Nosotros generamos un manual primero de RevitMap. Lo más probable es que generemos uno para Revit de cálculo, ¿no es cierto? También Revit estructura, o también para tecla. Acá también tenemos tecla. La idea es también poder hacer ciertos manuales o ciertos protocolos para el uso de Solidity, por ejemplo, u otro software. Y por último, habíamos hablado, ¿no es cierto?, que podríamos tener esta etapa 4, la cual corresponde a un proceso, ¿no es cierto?, que es un proceso constante, ¿ya? En donde este equipo que está haciendo la implementación debería ir generando auditorías. Estas auditorías pueden estar orientadas, ¿no es cierto?, o se pueden implementar, ¿no es cierto?, se pueden realizar a cada equipo de trabajo que se esté enfrentando a un proyecto con alguna solicitud en BIM, ¿ya? Obviamente obviamente se podría llevar a la actualización del proceso, ¿no es cierto?, de implementación o los protocolos que hayan sido planteados. Entonces, eso era con respecto a la matriz de implementación, ya este mapa general del proceso de implementación, ya en donde estaban estas etapas. También habíamos hablado que como tercer punto es ideal, ¿no es cierto?, definir objetivos y resultados esperados, ¿ya? Para saber bien, ¿no es cierto?, cuál es si lo podemos plantear el objetivo, ¿no es cierto?, podemos saber cuál es el universo que podríamos nosotros llegar con el universo que podríamos llegar a trabajar, ¿no es cierto?, dentro de la organización.
Y obviamente los resultados esperados que, como ya hemos comentado antes, ¿no es cierto?, tienen que ver con los resultados según los objetivos que se van planteando por etapas, ¿ya? Nosotros planteamos objetivos de alguna forma generales, ¿ya?, de este proceso de implementación, en donde básicamente el primero, ¿no es cierto?, tiene que ver mucho con mejorar la comprensión y el entendimiento de la metodología BIM, ¿ya?, en enseñar tú de alguna forma, ¿ya? Y obviamente que esto debe estar de acuerdo al contexto nacional e internacional. O sea, que se entienda qué es lo que, qué es lo que es el estándar BIM de proyectos públicos, cómo podría llegar la solicitud de información, ¿no es cierto? Y este objetivo se podría lograr, ¿no es cierto?, a través de mesas de trabajo, a través de charlas internas, ¿ya? Ese tipo de cosas. También establecer la implementación de soluciones a las problemáticas más comunes de la organización, ¿no es cierto? Y esto puede estar referido, ¿no es cierto?, al manejo de la información y a la colaboración en la realización de proyectos, ¿ya? También necesitamos entender los requerimientos de implementación BIM en el proyecto y aplicarlo, ¿no es cierto?, de alguna forma, este mejor entendimiento y estas nuevas soluciones, ¿ya? Y tratar de aplicar y trabajar de mejor manera estas solicitudes de información BIM que deberían aparecer luego en las nuevas bases de licitación, ¿ya? Y obviamente, aparte del proceso de implementación, también se va a necesitar estandarizar de alguna forma el desarrollo de proyectos con BIM. La idea es que el principio es bien simple, porque la organización que presta un servicio es una sola, es Sañartu de alguna forma, ¿ya? Y los modelos, por ejemplo, los planos no pueden quedar de 4, 5, 6 formas diferentes. La idea es que se entienda que existe un estándar en la organización, que los modelos queden igual, ¿no es cierto?, que tengan la misma pantalla de inicio, ¿no es cierto?, que tengan una codificación en cuanto al nombre de los archivos que sea homogénea, etcétera, etcétera, ¿ya? Y obviamente, durante todo este proceso, lo más probable es que los distintos equipos, en este caso, en el caso de Sañartu, eh, que existe gerencia, ¿no es cierto?, la idea es que este equipo de BIM, ¿no es cierto?, pueda guiar a esta gerencia a medida que vayan apareciendo nuevas solicitudes de proyectos con BIM, ¿ya? Esto puede ser desde que una gerencia necesite localizar a un coordinador BIM, a un modelador BIM, ¿no es cierto? Desde que este equipo de implementación, o este equipo que nosotros denominamos internamente como BIM Sañartu, pueda colaborar con cada gerencia, ¿no es cierto?, ayudando en estos procesos, ¿ya? Todos sabemos que el mundo del BIM es bien súper acotado, ¿no es cierto?, y lo más probable es que todos ya se conozcan, ¿no es cierto?, y mejor aún si es que podemos traer a alguien para que integre el equipo, ¿no es cierto?, que sabemos que trabaja bien, o de alguna forma, si es que alguna gerencia necesita trabajar con alguna oficina externa, de alguna forma, que trabaje haciendo coordinación BIM, entre comillas. La idea es que se pueda evaluar esta empresa, y obviamente, volviendo a esto, ¿no es cierto?, de que este mundo del BIM es chico, ¿no es cierto?, uno sabe pues qué empresas son las que prestan un real servicio, un buen servicio, ¿no es cierto?, respecto al trabajo en BIM, y otras que no. Y obviamente, ¿no es cierto?, como último punto, la idea es que a través de este proceso de implementación BIM, ¿no es cierto?, uno pueda mejorar la comunicación interna, ¿ya? Y esto básicamente tiene que guiarse a través de tal vez el establecimiento de nuevas herramientas, ¿no es cierto? El equipo de implementación BIM no tiene por qué ser experto en comunicación efectiva, pero sí en estas propuestas que uno puede plantear en el informe diagnóstico. Uno puede plantear ciertas cosas que podrían ayudar a mejorar la comunicación dentro de un equipo, ¿ya? Y nosotros tenemos como 4 conceptos, de alguna forma, que tratamos de siempre repetirlo, ¿no es cierto?, y en donde creemos que si podemos lograr, ¿no es cierto?, o podemos trabajar en base a estos 4 conceptos, eh, tal vez podríamos lograr un buen proceso de implementación. Entonces, a nosotros nos interesa mucho el tema de la eficiencia. O sea, la idea de destinarle el tiempo a una tarea, el tiempo real que realmente se necesita, ¿no es cierto?, que exista buena comunicación entre los equipos, que exista un trabajo colaborativo, ¿no es cierto?, y que la información se desarrolle, ¿no es cierto?, se gestione y se maneje de buena forma.
Entonces aquí básicamente lo que hacemos es tratar de buscar tal vez soluciones de software o tratar de plantear procesos que nos ayuden a lograr al menos estos cuatro conceptos. ¿Ya? Y para terminar, ¿no es cierto?, les voy a contar les voy a mostrar un par de imágenes, ¿no es cierto?, de lo que hemos hecho nosotros, ¿ya? Aparte de plantear todo este proceso de lo que hemos hablado anteriormente, ¿ya? En Señarto existe un comité de BIM que se formó básicamente antes de que este equipo de BIM se formara, ¿ya? En donde anteriormente habían creo que unas 8 o 9 personas, ¿no es cierto?, en donde en este comité se empezó a discutir, ¿no es cierto?, cómo se podría implementar BIM y básicamente esta base de que exista un equipo que está buscando la forma de cómo implementar BIM en la organización, eh, es una base súper buena porque de partida, si vemos acá, ¿no es cierto?, dentro del comité BIM también está el gerente general de Señal, de alguna forma. Entonces, y como lo hablábamos anteriormente, cuando hablábamos de estos 6 tipos de personalidades, la idea es que un tipo de personalidad, ¿no es cierto?, que podríamos encontrar es el visionario, en este caso el visionario de todo este proceso de implementación, ¿no es cierto?, y de los beneficios que podría traer, ¿no es cierto?, la implementación bien en la organización. Lo ideal es que parta por la parte alta, ¿no es cierto?, de la organización, ¿ya? Lo bueno de esto es que a través de este comité uno puede ir discutiendo las diferentes soluciones, ¿no es cierto? Todo lo que planteamos anteriormente se ha ido mostrando a este comité y el comité ha hecho su reparo, ¿no es cierto?, sus observaciones, ¿ya? Y que obviamente estos procesos de implementación no son solamente de un equipo de 4 personas, 5 personas, sino que el proceso de implementación BIM nos incluyen a todas las personas de la organización, ¿no es cierto? La idea es que de alguna forma se haga hincapié en eso, en que todos somos parte de este proceso y si lo podemos hacer bien, todos vamos a ser beneficiados, ¿no es cierto? Y todos vamos a aprender un poco más sobre esto. También, bueno, Señartu tiene ciertas experiencias previas, ¿no es cierto? Por ejemplo, Señartu está desarrollando el primer proyecto de Metro, el primer requerimiento de Metro con BIM, ¿no es cierto? Y estamos tratando de guiar también a Metro en ese sentido. Hay un equipo que está como parte de la agencia de ingeniería que está haciendo un buen trabajo con eso, ¿no es cierto? Y ya ha podido lograr, ¿no es cierto?, buenos resultados en ese desarrollo, ¿ya? Entonces Señarto trabajamos con BIM en el aeródromo de Beldehue, están las estaciones de metro. Hemos tratado de masificar esto también a través de distintas publicaciones. Nosotros generamos este equipo de BIM, ¿no es cierto? Y a través del comité se discutió de poder hacer más masivo este proceso de implementación. La idea es que nosotros tenemos el principio de que este tipo de procesos, como no se tiene ninguna base comparativa, ¿no es cierto? Siempre es bueno, nosotros creemos que siempre es bueno compartir experiencias. Entonces, lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es tratar de masificar esto, ¿no es cierto? Y además bueno, lo hemos tratado de masificar de manera interna, pero la idea es que también se sepa hacia afuera, ¿no es cierto?, que nosotros estamos atravesando este proceso. Entonces, por eso la primera publicación, ¿no es cierto?, esta publicación que estamos mostrando acá, tiene que ver mucho con este proceso de implementación por el cual estamos pasando, ¿no es cierto?, con las cosas que nos hemos encontrado y cuáles son las distintas variantes, ¿no es cierto?, o situaciones en las que hemos tenido que pasar, ¿ya? Bueno, y a través de estos meses los cuales llevamos este proceso de implementación, ¿no es cierto?, también hemos tratado según la matriz que planteamos, ¿no es cierto?, hemos tratado de ver nuevas opciones de software. Invitamos acá a la gente de Microgeo. En ese momento vino Rodrigo Herrera, ¿no es cierto?, y nos mostró algunas soluciones para proyectos de infraestructura vial, ¿no es cierto?, y obras civiles. También tuvimos algunas charlas con la gente de Beamers, que nos hicieron una charla ahí sobre las distintas herramientas, sobre MicroStation, ¿no es cierto?, y OpenRoad, y tuvieron la gentileza, ¿no es cierto?, de venir a mostrarnos estas soluciones.
Obviamente la idea de traer estas charlas, ¿no es cierto?, es para masificar, ¿no es cierto?, con los profesionales que hacen o que podrían llegar a utilizar esta herramienta, ¿no es cierto? Básicamente, dentro, a medida que iban avanzando estas charlas, ellos mismos iban haciendo las consultas, ¿ya? La idea también es, ¿no es cierto?, ver a qué soluciones podríamos nosotros también optar en algún futuro cuando nos encontremos con algún requerimiento. Entonces acá el diagnóstico de esto, ¿no es cierto?, el resultado de esto es que algunas herramientas nos servían, algunas ya estaban acá, ¿no es cierto?, o tal vez nos podíamos dar cuenta que ya contábamos con herramientas que hacían, ¿no es cierto?, lo que nos estaban mostrando, o que nos encontramos con dos herramientas que hacen lo mismo. Todo eso se puede entender a través de estas charlas, ¿ya? También estuvimos haciendo cursos, hicimos un curso interno sobre introducción al BIM, donde tuvimos alrededor de 9 participantes. La idea de hacer este curso, ¿no es cierto?, es que se realiza de forma periódica. Ahora se ha visto un poco truncado, ¿no es cierto?, con todo lo que ha pasado a partir de octubre, pero lo que estamos haciendo acá es plantear una planificación completa de capacitaciones que este equipo de BIM podría plantear de manera interna, tanto en el uso de algún software, ¿no es cierto?, como este curso de introducción al BIM. Ya, lo bueno es que en estos cursos de introducción al BIM, en el primero que hicimos participaron gerentes, ¿no es cierto?, de Sañartu, así que gente básicamente que entienden desde ya, ¿no es cierto?, cuáles son los beneficios que podría traer la implementación del BIM en algunos de esos proyectos, ¿no es cierto?, y también a lo que se podrían enfrentar en algún futuro con alguna solicitud de información BIM. Y también, como les comentaba, hicimos mesa de trabajo en donde levantamos los procesos, ¿no es cierto? Acá hicimos mesa de trabajo con al menos 6 gerencias, o 5 o 6 gerencias, ¿no es cierto? Y todas detonaron, ¿no es cierto?, en este levantamiento de mapa de procesos, en donde íbamos identificando cómo entrega la información, ¿no es cierto?, cómo hacen la revisión de estos documentos, cómo los elaboran, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, lo que podemos hacer es darle ciertas recomendaciones según lo que nosotros hemos atravesado, ¿cierto?, a través de este proceso, ¿ya? Como primer punto, nosotros podemos recomendar, ¿no es cierto?, que establecer un proceso de implementación BIM ordenado y metódico se te ayuda a ir logrando objetivos que influyen en el proceso que se está planteando. Esto de plantear un mapa, ¿no es cierto?, con etapas, ¿no es cierto?, y que esas etapas vayan definiendo la entrega la elaboración de documentos y logrando objetivos, ¿no es cierto?, por etapa o por tareas, ¿ya? También el equipo que planifica y desarrolla el proceso de implementación BIM, lo ideal es que sea independiente a otro equipo, ¿ya? Porque, por ejemplo, si las personas que van a implementar BIM son parte de una gerencia o de un equipo específico, lo más probable es que le dediquen más tiempo a hacer las tareas que se les asigna, ¿no es cierto?, en su equipo, más que el proceso de implementación. Entonces, si este equipo que está buscando o que está guiando la adopción y la implementación BIM en la organización, puede dedicarle el mayor tiempo posible al proceso, va a ser mucho mejor. El proceso debería ser más fluido, ¿no es cierto?, y debería empezar a verse resultados. Entonces, este equipo BIM debe definirse y organizarse de manera correcta. La idea es que dentro de este equipo, no es que no es que todos tengan el mismo cargo, ¿no es cierto? La idea es que cada uno tenga una responsabilidad. Tal vez alguno va a hacer como un seguimiento a cierta gerencia, otra persona se va a dedicar, ¿no es cierto?, a la elaboración de protocolos, ¿ya? Y la idea es ver cómo este equipo BIM o esta área como de apoyo, ¿no es cierto? La idea es que la organización, de alguna forma, en general, entienda cuál es la posición de este equipo, ¿ya? Que se entienda de alguna forma que no están dentro de un equipo específico, que no son dentro de un departamento específico o una gerencia específica, sino que pueden ser totalmente, tal vez, transversal a toda la gerencia, ¿ya? Y obviamente que también lo más probable, o sea, es indudable que nos vamos a encontrar con cierta resistencia al cambio, ¿ya? Lo ideal es que esta resistencia al cambio se entienda de alguna forma, pero y que de alguna forma se combata, ¿no es cierto? No es que se trate de eliminar de raíz ni nada por el estilo, ¿ya?
La idea es que esto se entienda, ¿no es cierto? Porque todos podemos tener miedo, ¿no es cierto?, a enfrentar nuevos procesos, ¿no es cierto?, tal vez, o a ejercer un rol que el día de hoy tal vez es desconocido. Y, ¿no es cierto?, tal vez también hay que hacer mucho hincapié en evitar los errores en la selección del personal BIM, no sé, puede ser que la idea es que todo el personal que entre, ¿no es cierto?, y que vaya a hacer un apoyo específico a un proyecto, se verifique bien, que tenga experiencia, ¿no es cierto? Si no tiene experiencia, se seleccionará para un cargo, ¿no es cierto?, que no tenga tanta responsabilidad, pero la idea es que las personas que van a ejercer, por ejemplo, cargos de, no sé, tal vez, que van a ejercer un rol como de revisor BIM o de coordinador BIM o de BIM Manager, ¿no es cierto?, en un proyecto, tratemos de verificar que tengan la real experiencia en eso, ¿ya? Y obviamente que lo que podemos también recomendarle de alguna forma es que es muy bueno darle como una identidad a tu equipo de trabajo, ¿ya? Este equipo de trabajo de alguna forma que va a hacer una implementación BIM. La idea es que a través de esto, si tú le das una identidad, ¿no es cierto?, la organización lo va a entender como tal, ¿ya? Y también las personas que conformen tu equipo van a mejorar su compromiso porque es como si dijéramos que se van a poner la camiseta con eso, ¿ya? Y yo creo que eso es lo que le podemos, pueden haber muchas otras recomendaciones, ¿no es cierto? Tal vez una vez que ustedes vean esta presentación, aparte de las dudas que vayan apareciendo, ¿cierto? Tal vez las personas que ya tengan un poco más de experiencia van a decir, bueno, tal vez pudieron haberlo guiado por este camino, ¿no es cierto? O pudieron haber planteado estos otros objetivos, ¿no es cierto? Yo creo que todo se puede plantear de alguna forma. O sea, lo que acabo de mostrarles de alguna forma es el proceso que nosotros estamos planteando y que hasta ahora nos está dando resultados, ¿ya? A no ser que ahora último nos digan que esto no está funcionando de alguna forma. Pero la idea es que, como les comentaba, este equipo vaya demostrando que esto se está desarrollando, ¿no es cierto? Vaya mostrando resultados, ¿ya? Y como lo habíamos hablado también antes, que algunos resultados, algunos objetivos que se van logrando pueden que sean intangibles, ¿ya? Pero la idea es ir mostrando constancia. Eh, eh, para terminar, nosotros tenemos un LinkedIn que es sobre MIMSeñal, ¿no es cierto?, en donde estamos subiendo alguna noticia, ¿no es cierto?, o cada vez que necesitamos algún personal, ¿no es cierto?, modelador o coordinador, ¿no es cierto?, tratamos de publicarlos a través de este LinkedIn, ¿ya? Y, y si tienen alguna duda sobre lo que hemos hablado en esta presentación, pueden escribirnos a bim@sanartu.cl o lo pueden hacer llenando ahí los comentarios en el video o contactándose, en este caso, con Daniel o con BIMFOR. Nosotros todos vamos a estar contentos de poder recibir sus consultas, ¿no es cierto?, y de poder responder. Gabriel, bueno, primero, muchas gracias por tu presentación. Créeme que esto va en la línea de muchos socios, no socios, que periódicamente nos contactan a BIMforum, que tienen muchas dudas sobre llegar a implementar BIM. Créeme que las cosas lo que estuviste comentando en tu presentación, de cierta manera va abordando que el proceso que se dio en la empresa, y eso va a servir de mucha ayuda a empresas que estén interesadas en implementarlo. Te quería hacer un par de preguntas breves, un poco para que se me vienen a la cabeza de cosas, de ideas que siempre me han estado preguntando. La primera es las etapas que tú mencionabas. ¿Ya? De el proceso que ustedes vivieron. Aproximadamente, ¿cuánto duró cada una? ¿Cuánto qué, perdón? ¿Cuánto duró cada una? ¿Cuánto qué, perdón? ¿Cuánto tú podrías asignarle un tiempo? En este caso te podría decir que la primera etapa duró más de Perfecto. 4 o 5 meses, porque
en un principio, o sea, hay que contemplar que hubieron varios meses en donde se estuvo planteando todo este proceso, y todo este proceso se estuvo discutiendo con el comité de BIM acá que hay en Sañartu, ¿ya? Y después se empezó a dar como se empezó a levantar la información, ¿no es cierto? Se empezó a llevar a cabo una vez que identificamos estas etapas, se empezó a desarrollar. Entonces deben haber sido unos 6 meses aproximados, ¿ya? Y ahora lamentablemente la presentación del informe de diagnóstico que les mostré ahí, ¿no es cierto? Lo acabamos de hacer ahora hace poco porque, bueno, con todo lo que ha pasado, ¿no es cierto? Estamos como comentamos al principio, hay equipos que no vienen todos los días, ¿no es cierto? Y al final optamos por hacer la entrega online, en este momento está como en evaluación, de alguna forma, ¿ya? Pero creo que en la primera etapa nos habremos demorado unos 6 meses, o sea, lo hicimos todo de alguna forma con calma. Además, durante esos 6 meses también estuvimos apoyando a otras gerencias, ¿no es cierto? Y estuvimos respondiendo también a otros requerimientos, ¿ya? O sea, puede ser mucho, puede ser poco, bueno, eso que lo evaluaremos cuando tal vez pasemos por un proceso Perfecto. semejante. Y la última pregunta, con respecto a lo que tú comentabas al principio, de que ustedes habían detectado desde el visionario, las personas que ejecutaban el ¿Sí? cambio, hasta los más pesimistas. A grandes rasgos, ¿han tenido algún crecimiento o alguna modificación de la distribución de las personas, que las personas, ya que van conociendo la metodología, se están poniendo más optimistas o se ha mantenido igual o en caso contrario se han puesto más pesimistas? Nos hemos encontrado con los dos casos. Nos hemos encontrado con que, o sea, yo les mostré ahí, ¿no es cierto?, imágenes de un curso de introducción al BIM. O sea, habían unos participantes que, en este caso, por ejemplo, gerentes que eran bien entusiastas sobre lo que se iba a hacer con BIM en la organización, y cuando apareció este curso, se inscribieron en el tiro. Y eso demuestra que hay mucha gente que está entusiasmada con este proceso, ¿no es cierto? Y que sabe que si este proceso de implementación BIM, ¿no es cierto?, llega a buen puerto, puede traerles muchos beneficios, ¿cierto? Aquí hay gerencias que se dedican, ¿no es cierto?, a la asesoría de inspección fiscal, ¿no es cierto?, tal vez a los estudios, al desarrollo de ingeniería, y todos les ven, ¿no es cierto?, un beneficio a esto. O sea, como hemos tenido participantes y activos de alguna forma y promotores activos, también hemos tenido personas que han participado, ¿no es cierto?, que en un principio participaban activamente en este proceso, pero por falta de tiempo, ¿no es cierto?, se han transformado más en personas más pesimistas, ¿no es cierto?, y que tal vez el proceso ya no les interesa mucho, ¿ya? Pero puede que sea, ¿no es cierto?, porque tienen una alta carga laboral, ¿no es cierto?, o por diferentes motivos, ¿no? No sé cómo lo podríamos catastrar de alguna forma, pero sí hemos tenido de personas que han sido personas interesadas, que han pasado a ser promotores activos, ¿no es cierto? Y otras que han pasado a ser promotores activos, que han pasado a ser como ya personas un poco Sí, más pesimistas. efectivamente. Nos podemos encontrar Claro, con las dos situaciones. efectivamente, y esto no solamente en BIM, dentro de todos los procesos de transformación dentro de la empresa, siempre Sí, van a haber personas que van a tomar una postura inicial, luego durante el tiempo pueden ir claro. cambiando. Lo importante es, y esto también un llamado a todas las empresas que están implementando, es ir testeando esto, ir consultándole también a las personas cómo se van sintiendo, qué oportunidades ven de cambio. Y Claro, por eso habíamos hablado de que estas personas como negadas o pesimistas, la idea es que hay que tratar de seguir, mantenerlas informadas, ¿no es cierto? Y seguir mostrándoles los beneficios, que la idea exactamente, es que no se y de queden hecho ahí. es una de las mejores soluciones, Que se queden ahí. el inundar de Claro, información. Eso ayuda a las personas para evitar también otro tipo de problemas que se pueden dar en los procesos de transformación. La información dentro de la claro. empresa y sobre todo a la plana completa es algo vital.
Claro, entonces, bueno, yo creo que el miedo más grande que tienen las personas que son como negados, pesimistas, ¿no es cierto?, es que creen tal vez que el equipo BIM va a llegar con procesos que va a llegar y va a implementar un proceso y se va a tener que hacer así porque el equipo de BIM lo dice. No, lo que viene después de esto, ¿no es cierto?, en esta etapa de la planificación, ¿no es cierto?, del proceso de implementación, ¿no es cierto?, es que vienen reuniones, por ejemplo, acá lo que vamos a hacer van a ser reuniones con gerencia, ¿no es cierto? La idea es recoger todo lo que hacen y ver dónde la implementación puede ayudarle a mejorar ciertos procesos. No es que nosotros vayamos a implementar 100%, el 100% sean procesos nuevos, ¿no? La idea es que modifiquemos de alguna forma, tratemos de mejorar, ¿no es cierto?, la información que viene de acá hacia otro lado, ¿no es cierto?, y ese tipo de cosas. O sea, y todo va a ir como en discusión con la gerencia, nosotros no vamos a imponer nada. O sea, la idea es que no se imponga nada tampoco. No tendríamos por qué nosotros, o sea, seré como el gestor BIM de la organización, ¿no es cierto?, pero no soy ingeniero, soy arquitecto. No tendría por qué ir con procesos de ingeniería si yo no me manejo en el estudio, ¿no es cierto?, por ejemplo, de un análisis estructural. O sea, lo que sí podría decir es que existen ciertas herramientas que tal vez la que ustedes ocupan interopera tal vez con Revit y que exportando un tipo de archivo, es como ese tipo de cosas. La idea es que en esta mesa de trabajo se pueda detectar eso, donde la implementación BIM podría de alguna forma aportar. Muchas gracias nuevamente, Gabriel. Hacemos la invitación a Gracias todos a los que ustedes. nos escucharon a dejar sus inquietudes, ya sea en el canal de YouTube o escribirla directamente al correo que dejó. Me gustaría que dejaran la última diapositiva, Gabriel, por si alguno no le Ahí está. alcanzó a anotar, bim@sanartu.cl. Y bueno, también un saludo a todos nuestros socios de BIM Forum, que constantemente, como les había comentado en un inicio, vamos a estar con webinars durante este año. La idea es compartir casos de experiencia de empresas, ver temas de interés que sean transversales a BIM Forum. Bueno, muchas gracias y que tengan un buen día.